Vamos a empezar esta conferencia sobre la historia del retiro por imágenes. Como veis, la asociación sigue, no nos cansamos pues de todas las contra cosas que nos hace el ayuntamiento. Ahora ya pasamos a la conferencia de Pedro López Carcelén, que está aquí. Es escritor, ilustrador, en fin, muchísimas cosas, y sobre todo es un grandísimo conocedor de Madrid, del Retiro. Bueno, ha hecho un montón, ha publicado un montón de libros, algunos de los cuales están aquí, y ha escrito también un montón de informaciones, reportajes, artículos. Sería interminable la lista de sus libros, que los tenéis aquí. Y el último, creo que es el último si no me equivoco, es uno que es sobre el Florida Par y el Retiro, que lo presentó la semana pasada junto con Ramón Matoses. Es autor o coautor de este libro muy interesante y que es de recentísima aparición. Hoy nos va a hablar del Retiro y de su historia a través de imágenes, grabados, planos, ilustraciones, y yo creo que a todos nos va a interesar muchísimo todo lo que nos va a contar, así que no le entretengo más y ya damos paso a Pedro López. Pues nada, muchas gracias por asistir. Libros. Esta imagen pues se puede ver cómo es hoy en día el Retiro y el Prado. Lo cierto es que es difícil separar el Retiro del Paseo del Prado y del barrio de Retiro, porque, bueno, históricamente formaron parte del sitio del Buen Retiro, como veréis a lo largo de la conferencia. Curiosamente, la historia del Retiro no empieza en el Retiro, empieza en el margen del río Manzanares, en un lugar que no está claramente localizado, un monasterio, el monasterio de Santa María del Paso, que se fundó en tiempo de Enrique IV para celebrar un torneo en que don Beltrán de la Cueva triunfó frente a unos caballeros bretones que habían venido de visita. Por eso el monasterio se llamó entre los madrileños del Paso, porque el torneo se llamaba entonces el Paso Honroso, se trataba de que alguien impedía el paso. Algunos cuentan que en un puente, otros en cualquier otro lugar, y bueno, el tema es que al rey no le gustó que se llamara así, del Paso, y se llamó ya Monasterio de San Jerónimo, pero estamos hablando de un monasterio que no estaba donde está ahora el Monasterio de San Jerónimo. Entre los datos que sabemos de ese monasterio es que los reyes católicos, bueno, como podéis ver, pues hicieron retiro por el cardenal Mendoza. Retiro significa pues luto, ¿no? Pasar una temporada de luto ahí en este monasterio. El caso es que los monjes se quejaron de que ese monasterio era un sitio demasiado húmedo y solicitaron a los mismos reyes católicos su traslado, y se les concedió. Y al parecer, pues esto no se ha visto bien, pero bueno, en teoría el monasterio se iba de un sitio para otro, pero bueno, parece que no funciona en este. Sí, que no lo he visto he sido yo, vale. Bueno, volar el monasterio. Sí, pero ha ido a lo mejor muy rápido, a ver. No, ahora no han querido. Hay algunos autores que creen que la posible ubicación de este monasterio pues era donde ahora está San Antonio de la Florida, y el único resto que quedaría de esa época es precisamente el cementerio de la Florida, donde están enterrados los héroes del 2 de mayo, y anteriormente al parecer servía de cementerio de los servidores del
del Alcázar y del Palacio Real. Pero vamos, son cosas que no están constatadas absolutamente. De hecho, en este plano aparece en el Pardo, en un lugar en que ahora ya no podemos ver, o a lo mejor sí, dada la sequía, porque está justo donde ahora está el embalse, la presa del Pardo. Pues resulta que aquí en este plano aparece una ermita del Torneo, que estaba ahí dentro del Pardo, y pudiera ser que esa fuera restos de aquel antiguo monasterio. Pero como digo, pues no hay ninguna demostración absoluta del lugar de ese antiguo monasterio. El caso es que este monasterio pues se levantó donde hoy lo vemos, en el Prado, que a partir de entonces tomó el nombre de Prado de San Jerónimo, que era un lugar lleno de huertas, y se sabe, bueno, que el mismo rey Fernando, ya posterior, después de la muerte de Isabel, pues convocó en cierta ocasión las cortes del reino en este lugar. De este antiguo monasterio, que luego ya veréis cómo, bueno, pues a lo largo del tiempo pues se fue deteriorando y destruyendo, pues nos queda esta ilustración en la cual se puede ver que tenía un aspecto un tanto pues de fortificación, ¿no? Casi más que de lugar religioso. Y de él nos queda la portada, que es de un estilo gótico tardío isabelino, en que se mezclan elementos de diferentes arquitecturas en la época en que fue hecho el Renacimiento, ¿no? Los jerónimos eran entonces la orden religiosa mejor relacionada con los monarcas. De hecho, el monasterio del Escorial, aunque ahora no es de los monjes jerónimos, sí lo fue durante varios siglos. El caso es que junto al monasterio, ya en tiempos de Carlos V, se levanta un cuarto real para dar hospedaje a los invitados de los reyes. Estamos en un tiempo en que hay que entender que Madrid todavía no era la sede permanente de la corte, ¿no? Ni capital. Los reyes tenían que demostrar su poder pasando temporadas en todas las ciudades para que ninguna se sintiera de menos. Bueno, el caso es que, me ceñiré al asunto, se levantó dos claustros. El claustro nuevo es el que ahora mismo pues todavía quedan algunos restos y ahora forma parte del Museo del Prado. Como veis, en el Madrid de Felipe II, que desde 1561 ya pasa a ser, por decisión del rey, sede permanente de la corte, pues el monasterio quedaba absolutamente en las afueras. En este paseo, que además fue arbolado en esta misma época, a mediados del siglo XVI, ha sido un paseo arbolado, pues se levantaron además otros dos monasterios. Reproduciendo animación, sí, bueno. Este sería uno, aquí aparece el otro, no me ha hecho caso. Esto, se ve que son de diferente, los programas diferentes y no funciona exactamente. Espero que funcione bien lo demás. Se levantó el monasterio, el convento de Atocha, en un extremo, el cual, bueno, queda algún resto ahora,
y el de los agustinos recoletos, del cual solo queda el nombre del Paseo de Recoletos, y que se sitúa más o menos donde ahora está la Biblioteca Nacional, un poco más abajo, vamos. En el primer plano de Madrid, que es el de Mantelli, cuya fecha no es muy exacta tampoco, porque al parecer este señor Mantelli inició este mapa y en un momento, y cuando lo terminó, habían aparecido ya, la Plaza Mayor estaba cambiada y entonces no lo cambió. Bueno, el caso es que la fecha es de principios del siglo XVII, pero no está muy clara exactamente cuál. Pero como podéis ver, ahí lo que había era pues solo el monasterio con el cuarto real. Había también esto que vemos allí en el extremo, que pudieran ser unos campos no de hortalizas, para hacer cestería, ¿cómo se llamarían estas? Antorchas, precisamente. Y es curioso también hacer notar que en este lugar pues paseaba gente de toda condición, o sea que no era exclusivo para los de una clase social, sino para todos. Aquí tenéis un cuadro en el que se puede ver la torrecilla de la música, esta de lo que os hablaba, el juego de pelota. No sé por qué lo he puesto aquí, porque tampoco aparece. Sería esto que se ve algo detrás de la torrecilla. Y llega Felipe IV, y es este momento en que, por obra, bueno, todos os sabéis un poco la historia, ¿no? Que si el conde duque de Olivares, por tenerle entretenido y poder gobernar él solo, luego hay versiones del asunto. Aquí veis un poco, he señalado pues las dos zonas, los dos palacios reales que había en el Madrid de esta época. El Alcázar junto con la Casa de Campo. El Alcázar era el lugar, digamos, de gobierno de los reyes, mientras que el del Retiro era el lugar de asueto y de las fiestas y de las alegrías. También allí es donde se hospedaban a los embajadores, porque al cabo se trataba de demostrar el poder del reino, pues con todos los lujos. El palacio por fuera era un tanto, bueno, como veis, un tanto, o sea, absolutamente desordenado, casi caótico. Incluso el aspecto era bastante austero, ladrillo con piedras, y contrastaba mucho con el interior, que el interior sí que era absolutamente lujoso, con una colección de arte de la cual nos ha llegado buena parte, que es lo que está en el Museo del Prado. Y bueno, y decir que Velázquez, en este caso el pintor, no solo fue pintor de muchas de las obras, no digo muchas, digo de algunas, de unas cuantas obras, sino que él también fue el decorador de las salas de este palacio, y bueno, y también en este caso del Alcázar. Tenemos esto, la plaza principal, donde se celebraban las fiestas, que quedó pequeña inmediatamente en las fiestas. Imaginaos, pues, fiestas de toros también, por supuesto. Quedó muy pequeña, y entonces se construyó la plaza grande posteriormente, el picadero, que era donde, bueno, imaginaos por donde estaban los caballos, luego los patios de oficios. El emperador, pues, estaba esta estatua de Carlos V, el furor encadenado, que hoy se puede ver precisamente en el claustro este de los Jerónimos, que transformaron
en el Museo de Escultura del Museo del Prado. Estaba este otro patio, el 6, ¿lo veis esto ahora con el puntero este? Mejor con este, ¿no? En el número 6. Este también es muy curioso porque era el patio de la Leonera. ¿Por qué se llamaba el patio de la Leonera? A ver si me va a hacer caso. Este es un cuadro que hasta hace muy poco no se podía ver porque estaba dentro del Palacio Real, pero dentro de las oficinas de patrimonio. Entonces solo lo podían ver los funcionarios de patrimonio. Pero ahora ya podéis verlo en el Museo de las Colecciones Reales. Es un cuadro inmenso y en el que se puede ver que todavía entonces, cuando se hizo, no estaba el estanque todavía terminado. Aquí vemos estos 3 patios que habíamos visto antes, los de oficios. Es curioso, ¿no? Os lo comento pero en el Teixeira la escultura de Carlos V aparece en un patio diferente que en este cuadro. Entonces, o supuestamente alguno de ellos se equivocó o la escultura fue cambiada de patio en algún momento. ¿Por qué se llamaba Patio de la Leonera? Porque esta edificación de aquí era, podemos decir, el primer zoológico que hubo en el Retiro, porque tenían ahí unas cuantas fieras enjauladas. Otro de los lugares fundamentales era el Salón de Reinos. Fundamental porque es uno de los pocos restos que han quedado de este palacio. Y bueno, esto es una reproducción con las escenas de batallas, los reyes ahí al fondo, sí, pintados por Velázquez. El Coliseo, que es el número 6, el número 8, perdón, 8, que es este de aquí, que se construyó posteriormente, como he dicho, y fue en realidad el primer teatro de Madrid, por eso se llamaba Coliseo, con techo, ¿no? En los jardines, bueno, estaban llenos de pequeñas ermitas. Antes, la huerta y ermita de San Juan, que es esta que hay aquí, es esta zona de aquí que tenía su propio río artificial, y que algunos autores cuentan que es el origen del Retiro, que originalmente era propiedad de la familia de la mujer del conde duque, y que se lo cedió al rey, ¿no? Y a partir de ello pues se compraron el resto de fincas colindantes, y entonces con eso se formó los jardines del Buen Retiro. Y esta ermita de San Juan es en la que tenía el conde duque también su casa y biblioteca. Es curioso también que está nombrado en el Teixeira como el comedero de aves, el número 100, y es porque entonces lo de criar aves era un gran negocio, porque eran aves exóticas. No se pregunta, aves exóticas, está bueno. Recordad que las plumas que llevaban en los sombreros cualquier persona que tuviera un poco de prestigio debían ser, cuanto más colorida y más grande y más extraña, pues más prestigio mostraba el que lo llevaba en sus sombreros. Y entonces esto de tener un criadero de aves pues era un gran negocio. ¿Qué ocurrió? Que los madrileños a partir de ese momento empezaron a llamar al Retiro, porque luego se creó otra jaula de aves mucho más grande que esta en otro lugar, ahora lo veremos, y los madrileños empezaron a llamar al Retiro el gallinero, cosa que no gustó nada al conde duque, que ordenó que se llamara el Buen Retiro, ¿no? Recordando pues aquella ocasión en principio en que San Jerónimo era un lugar para retirarse, para hacer lutos y para hacer retiros espirituales. La misma presentación de los jardines en el Teixeira, reconocéis el estanque grande. Lo que seguramente ignorabais muchos es que
había una enorme ría que iba precisamente por donde ahora mismo va el paseo de coches en esta zona y donde ponen la feria del libro, y que llegaba hasta esta ermita de San Antonio de los Portugueses, de aquí abajo, que estaba donde ahora está esta plaza donde está el ángel caído. Pedro, Dígame. es curioso dónde está la puerta de Alcalá, señalada, Aquí. que se trasladó donde está la ermita de Santa María Magdalena, que es ahí. Aquí arriba. Eso es, ahí está Santa María Magdalena y ese trasladó, y de hecho cuando han hecho las excavaciones para hacer el Paseo de México más bonito, pues han encontrado restos de la ermita. Claro. Como si no lo supiesen que estuviese ahí, pero bueno, Estaba bastante. se tiraron el pisto. Luego estaba, bueno, la Tarazana, que era el lugar donde construían las falúas y los barcos. Y yo no sé si habéis visto alguna representación, mira, sí, la tengo aquí, la siguiente, en que aparecen unos barquitos que no son falúas, que parecen como miniaturas de barcos de guerra o de transporte de barcos del mar. Y es que lo son, porque en esa Tarazana se construían réplicas de barcos grandes, se construían primero en pequeño y se probaban allí. Incluso hay alguna noticia de que se provocaban oleaje en el estanque para ver cómo se comportaban esas maquetitas, ¿no? O sea, creemos que todo lo que se hacía en este lugar era para la diversión y tal, pero también se hacían otras cosas más útiles, como esta, ¿no? Hoy en día existe un laboratorio ahí al lado del Manzanares en que siguen probando esas cosas, pues con otro tipo de instrumentales, ¿no? Pero ya en el estanque del Retiro se hacían. Luego también se hacían simulacros de batallas navales, con esclavos moros y tal, a los que se les zurraba. Bueno, hay que ponerse en el contexto de los tiempos. Luego estaban los jardines cubiertos, que aunque en esta imagen aparecen así como en plan artificial, lo cierto es que estaban cubiertos con vegetación, con avellanos, o sea, se utilizaban plantas a las que se pudiera dar forma, y había en varios lugares. Aquí, este es el estanque Ochavado, que es otro de los pocos restos que quedan hoy en día en el Retiro, junto con el estanque grande, realmente de aquella época, poco, bueno, y el Salón de Reinos y tal, pero poco más queda. Este estanque en realidad era mucho más profundo que lo que vemos hoy en día, porque era una cisterna de agua, o sea, una cisterna, era un lugar donde almacenar agua. Y luego, posteriormente, pues ya se le rebajó y tal. Por eso es curioso, porque hay noticias de que en tiempos del romanticismo iban los románticos y tal a suicidarse ahí. Y claro, uno va a ver el estanque ahora y dice, pues anda que no lo tenían difícil, tenían que... Pero no, es que entonces era un estanque muy profundo. Luego la de San Antonio de los Portugueses, que es la que os he comentado, que estaba donde hoy está el ángel caído, que es curioso también esto porque se llamó primero de los portugueses, pero luego pasó a ser de los alemanes. ¿Por qué? Pues porque los portugueses se separaron de España en esa época. Se había llamado de los portugueses porque, eso también es curioso y hay que contarlo, fueron financiados por banqueros portugueses muchas de estas obras del Retiro, y que además de portugueses eran judíos, porque claro, a los judíos sí se les había expulsado de España en tiempos de Isabel, de los Reyes Católicos, pero no de Portugal. Bueno, cosas que pasan. Como veis, el estilo así era muy común al del palacio, en que se combinaban tejados de teja con tejados de pizarra. Lo de la pizarra fue Felipe II, que se había criado en el norte de Europa y le había gustado el asunto de la pizarra. Entonces
no es tanto obra, la idea de hacer tejados de pizarra no es tanto de arquitectos, sino del propio rey, que quiere recrear su juventud, o algunas épocas de su juventud y lo que había visto en Europa. Otro de los lugares era el Jardín de San Pablo, otra de las ermitas, que posteriormente, en el siglo XVIII, pues pasó a ser intendente de vivienda del alcaide o intendente del Retiro, y también fueron muy famosas las fiestas que allí se celebraron. Luego, en el Teixeira también aparece, esto está junto al estanque, las ermitas de San Bruno y San Jerónimo, y aparece un número que dice también la sala de burlas. ¿Qué era la sala de burlas? Pues unos dicen, bueno, pues será este otro edificio. Pues no. La sala de burlas era, que además al parecer había en Aranjuez también y en la Casa de Campo, era algo que les divertía mucho, que eran unos aspersores que se encendían cuando algún incauto pasaba por allí. Pues se encendían los aspersores y lo empapaban, y bueno, esto nos causaría risa hoy también, ¿no? Empapar a los invitados para reírnos todos. Esta es la ermita de la Magdalena, que es de la que hablaba Javier, en la cual también se hacían grandes fiestas, muchas de recepción de gente ilustre que venía por desde Guadalajara y Valencia y Alcalá. Por al cabo esta es la calle de Alcalá, que antiguamente era un camino, claro. Y entonces, antes de entrar en la villa, pues se celebraron ahí recepciones con músicas y bailes. Había un ermitaño también, que en algún momento se habla de que no estaba a gusto con el asunto de las recepciones, algunos de los que hubo, y otros, sin embargo, que era el organizador de los festivales, o sea que de todo hubo. La ermita de San Isidro, que es esta de aquí, la cual que duró bastante, realmente duró hasta que se construyó la calle de Alfonso XII, que en origen se llamó calle de Granada cuando se hizo, y fue entonces cuando la derribaron, en la cual también hay noticias de que se hicieron representaciones teatrales así al aire libre, junto con ese estanque que veis a su lado. Luego había otra ermita de Santa María Egipciaca que no se sabe muy bien. Esta es la de San Blas, que es muy antigua, y pudiera ser esta otra, no está claro cuál. Es algo que no se sabe bien. Y luego, por último, esta edificación que se ve aquí, que está delante, este es otro cuadro anónimo que está en el Museo de Historia, ya de finales del siglo XVII. Es que es curioso de contar, porque pongo ahí que son los miradores de los reyes, porque al parecer todos esos ventanales estaban cubiertos con unas celosías, y entonces los reyes podían ver quién paseaba y quién no por el Paseo del Prado, lo que seguramente provocaba que muchos de los carruajes, que sí, la gente que estaba dentro sabía que podían estar los reyes mirando desde el otro lado, pues intentaran estar la mayor parte de tiempo posible delante, lo cual provocaba también grandes atascos y discusiones. Llega el siglo XVIII, es el fin de la dinastía de los Austrias, llegan los Borbones. A Felipe V no le gustó absolutamente nada el Alcázar, ni el Palacio del Retiro. El niño se había criado en Versalles, y aunque Versalles se hizo posteriormente a los Jardines del Buen Retiro, y hay quien dice que fue para competir con estos jardines y con este palacio, pues claro, lo que vio aquí no le gustó nada. Hay quienes acusan al propio Felipe V de haber causado
el incendio del Alcázar para poder construirse un palacio real como a él le gustaba. Con su primera esposa, Luisa de Saboya, pues lo vamos a ver ahora, proyectaron un nuevo palacio como el que veis. O sea, esta parte de abajo sería el palacio que había, distinguís bien el estanque, ¿no? Y fijaos que Cacho Palacio quería construirse en lugar del otro. ¿Qué ocurrió? Este es otro de los proyectos que hicieron desde Francia. Carrier sí se vino a España, pero Coté no, el arquitecto de Versalles. Y en uno de los proyectos aparece lo único que sí ha quedado de entonces de estos proyectos, que es el parterre, aunque era un parterre un poco más grande que el que vemos hoy en día. El parterre es ese jardín geométrico, lo veremos luego. Vuelvo atrás un poco, porque aquí, este edificio que veis aquí, os he contado antes de la leonera que molestaba los ruidos de los animales, entonces se trasladó y se construyó aquí esta nueva leonera, que también fue destruida en su momento al construir la misma calle que os decía antes, la de Granada o Alfonso XII. Y entonces hay una cosa muy curiosa, que podéis ver el parterre tal como hoy es hoy en día. Y este es lo han restaurado hace un par de años nada más. Este es el palacio del infante Don Luis, que era hermano de Carlos III, que está en Boadilla del Monte, en el cual hay una edificación, como veis, que se parece mucho en su forma a esa leonera que aparece en los planos antiguos del Retiro. Porque el infante Don Luis, como muchos nobles de la época, pues también le gustaba tener sus pajareras, para lo mismo de lo que os he hablado, pero en este caso también un zoológico. Hay una parte de abajo que al parecer tenía jaulas, y hay un cuadro en el Museo del Prado, no es un cuadro, es una acuarela, pero vamos, de una cebra en su palacio de Boadilla, y les invito a ir a visitarlo porque es un sitio muy curioso. Bueno, esto es lo que os comentaba del incendio del Alcázar, que ¿qué es lo que motivó? Pues que toda la familia real hubiera de trasladarse al Retiro, donde hubo reformas de los aposentos de Santiago Bonavía, que es conocido en Madrid porque también es quien proyectó la Basílica de San Miguel, que es de un estilo único arquitectónicamente. Tras Felipe V llega Fernando VI, y de Felipe V dicen que este señor, la mujer de Isabel de Farnesio, ante los problemas de su marido, que estaba un poco para allá, y pensando que era porque no dormía, pues se trajo a este señor, a Carlos Brochi, a Farinelli, que era un cantante famoso, y que al parecer consiguió que el rey durmiera porque todas las noches le cantaba la mismísima aria, la misma, y con esa aria el rey se dormía, y entonces después de dormir al día siguiente era más manejable, vamos, más se podía hablar con él y esas cosas. Sí. El tema es que al parecer este buen señor pues fue quien organizó todos los asuntos de la corte durante el corto reinado de Fernando VI, que también murió un poco fallado, por decirlo con... Esto es. De Carlos III pues no podemos decir lo que hemos hablado de los otros dos reyes anteriores. Él transforma porque viene con el espíritu ilustrado de Nápoles, entonces transforma el Retiro, y dándole también ¿cómo llamarle? Un carácter científico, industrial.
se crean las fábricas. La fábrica de la China se trae a todos los operarios para hacer porcelanas, se llamó también de porcelana, pero también mosaicos, tanto en el Palacio Real como en el de Aranjuez hay habitaciones de porcelana todas, que fueron realizadas en esta fábrica. De entonces es la Puerta de Alcalá también. Esto es lo que queda de la Real Fábrica de Porcelana de la China, el laboratorio de piedras duras del Buen Retiro, del cual podéis ver una noria que se ha restaurado hace unos cuantos años, perteneciente a esa fábrica, que como os comentaba antes está también donde estaba anteriormente lo de la ermita de los portugueses, y hoy en día está el Ángel Caído. Eso es. Estas son las dos puertas de Alcalá, la antigua que hemos visto más abajo en algunas imágenes, y la nueva, obra de Francisco Sabatini, también es de época de Carlos III, pues todas las fuentes del Paseo del Prado, la fuente de la Alcachofa, que estaba originalmente en Atocha, esta es la puerta de Atocha, y hoy en día sigue la puerta de Atocha, pero lo que hay en la puerta de Atocha es una reproducción, el original está aquí en el Retiro. Luego veremos dónde. El Gabinete de Historia Natural, que posteriormente se convirtió en el Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, todo esto es de tiempos de Carlos III, del geógrafo Jorge Juan. Realmente el proyecto es de tiempos de Carlos III, aunque hasta el siglo siguiente no se terminó. El proyecto de Juan de Villanueva, igual que el Museo del Prado. Esto es un sitio que seguramente muchos lo habéis visitado, pero el Observatorio Astronómico es un gigantesco péndulo en el medio. Bueno, luego esta imagen, que es la primera plaza de toros estable. Hubo otra un poco más, casi en el mismo sitio y mucho más pequeña, que se quedó pequeña enseguida, y entonces construyeron esta otra. Esta imagen es posterior, es ya del siglo XIX, pero ya estaba en el siglo XVIII. Y luego las caballerizas, los cuarteles del Palacio del Retiro, bueno, pues tienen un poco como anécdota que el señor Casanova en su visita a España la visitó, pero encarcelado. Hay quien dice que por lo que es conocido, porque había dicho o hecho algo con alguna dama, y otros porque le acusaban de espía, hasta que quedó claro que no lo era. Pero bueno, no se sabe muy bien. A finales de siglo, desde el parterre, pues es el primer vuelo en globo, porque hubo uno anterior, del cual hay un cuadro muy grande en Aranjuez, pero al parecer ese vuelo está en el cuadro, pero en la realidad fue un fracaso. Eso es lo que se cuenta. El verdadero primer vuelo que hubo con un globo en España fue este, que partió desde el parterre y acabó en Daganzo, por ahí, apedreado por los campesinos porque veían, solo si sabéis, habéis oído del asunto, pero claro, vieron un monstruo que se acercaba y tal, y iba bajando y tal, y se dieron una pedrada por él. No había otra cosa. Bueno, llega los franceses, Napoleón, al principio del siglo XIX. El Prado, como sabéis, pues hubo enfrentamientos, y además fue el lugar donde fusilaron a unos cuantos, precisamente donde ahora está el obelisco, fue el lugar de los fusilamientos. Y además es un poco la gran destrucción del palacio y de los jardines. Como veis, se construyó un enorme fortín alrededor de la fábrica de porcelana, y todas estas instalaciones del palacio se convirtieron en el cuartel de las tropas francesas. El alto del
El alto del observatorio, pues lo que tuvo es unos inmensos cañones apuntando a Madrid, que desde ahí se veía bastante bien, buena parte. ¿Y qué más contar? Pues eso, que la fábrica de la China es destruida, curiosamente no por los franceses, sino por los ingleses en el 12, que aparece por allí Wellington, y antes de irse Hill, uno de sus generales, pues destruye absolutamente, con la excusa de que había un arsenal y tal, pero los madrileños pensaban que no, que la porcelana que se producía ahí hacía competencia a la porcelana que se producía en ese momento en Inglaterra, y entonces, bueno, los dichos. Esta imagen del parterre, he quitado el sonido, pero de hecho no debo saber hacerlo, porque no se ha quitado. Esta imagen del parterre hecha por tierra, una leyenda que era graciosa, y que de hecho en uno de estos libros del Retiro para niños representamos mi amigo José Miguel y yo. Y es que en el Gran Ahuehuete, por su forma de horquilla, seguramente lo habéis oído alguna vez, los franceses aprovecharon su forma de horquilla para colocar ahí cañones apuntando a Madrid. Pero es que me encontraba aquí en la Biblioteca Nacional Francesa una imagen del parterre de 1809, es decir, de cuando los franceses estaban ahí. ¿Y dónde está el Ahuehuete? Y llega Fernando VII. Bueno, de Fernando VII, ¿qué contar? Bueno, en principio, como veis, estaba todo el palacio, lo que había sido palacio, pues quedan muy pocos restos. El estanque sí que queda en pie. Y entonces, entre otras cosas, no tanto él, sino como su tercera mujer, que además es a la que debemos también que el Museo del Prado se convirtiera en museo de pinturas, pues le instara a hacer en esta esquina del parque donde estamos. Ahora nosotros estamos aquí, en la Casa de Fieras. Entonces, en transformar toda esta esquina del parque en su reservado. Que señalar aquí también un cementerio que había en el Retiro, y los jardines del Tívoli, que son estos de aquí abajo, que los podemos ver aquí en una reproducción, que son unos primeros jardines privados en los que había que pagar para entrar, y tenían su propio teatrito y sus lugares, incluso exposiciones zoológicas organizaban. Bueno, era un primer acceso de los madrileños a esta suerte de jardines, pero pagando. Se me ha olvidado contar que Carlos III también permitió a los madrileños entrar en el Retiro algunas tardes con unas normas muy estrictas sobre cómo debían ir vestidos y sobre cómo debían llevar sus sombreros. Ya recordaréis lo del motín de Esquilache, y cómo comportarse dentro, y puso mesas y tal, y puestos de bebidas, no alcohólicas ninguna, o sea, también prohibición de beber. Los jardines estos del Tívoli duraron, bueno, 15 o 20 años, y se transformaron luego en un establecimiento litográfico en que se reproducían las pinturas para que la gente pudiera colgarlas de sus casas. Madrid en ese tiempo, y esto es que no es casualidad, pero ese cementerio del que os hablaba, pues estaba donde hoy se encuentra, más o menos, sin duda, donde hoy se encuentra el Bosque del Recuerdo, eso que se creó para lo del 11M. Personaje fundamental en la construcción de este reservado de Fernando VII es Isidro Velázquez, del cual pues quedan algunas obras en Madrid, pocas. El obelisco, por ejemplo, es suyo, el obelisco a los héroes. Y bueno, aquí están señalados algunos de los caprichos que se crearon, que se construyeron para este reservado.
porque era la moda de la época. Creo que la primera en hacerlo fue María Antonieta, pero vamos, la moda continuó. La casa persa. La casa persa, la llamaban también la casa rústica, la perla también, bueno, tuvo un... Y al parecer dentro se mostraban algunos de los muebles que se habían salvado de la quema de los franceses. Luego estaba la casa del pobre y el rico, en la cual había unos autómatas dentro, en la planta baja de unos pobres y en la planta alta unos ricos, unos autómatas que se movían y hacían pues cosillas. Luego el embarcadero chinesco, que estaba justo donde ahora está el monumento a Alfonso XII, y que, bueno, al parecer no duró mucho. Como veis, estas puertas eran para que salieran de ellas las palúas, o sea, no solo era... Y arriba tenía pues también un mirador, como el que tiene ahora el de Alfonso XII, pero un poco más bajito. Bueno, bastante. Otros edificios eran... Este es precisamente la casa del contrabandista, lo que hoy es el Florida Park. Lo que está en el Florida Park, que tenía una noria dentro, ¿la veis ahí? Y que hoy en día se puede ver también, está ahí acristalado. Esto de aquí abajo son los planos de lo que os enseñaba antes, el embarcadero chinesco. Aquí veis la casa del contrabandista, la casa de vacas, que esta que veis no es que se parezca mucho. Lo de la casa de vacas, en realidad ahí estaba, justo ahí estaba la entrada al reservado, y lo que aparece originalmente es un cuartel de migueletes y también las caballerizas. Lo de la casa de vacas viene porque luego hubo también una chocolatería ahí, incluso un señor que tenía sus vacas y vendía la leche fresca, aunque se cuenta que es que iban las hijas de Fernando VII, Isabel y tal, ahí a jugar a las granjeras. Pues puede ser, pero bueno, no hay muchos datos. Eso que saca ahora de una sala de fiestas que era pabellón. Para la sala pabellón que se quemó, si no me engaño. O la quemaron. O la quemaron, no sé. Y aquí se ve lo de la estatua de Osiris que estábamos hablando. Esta es la fuente egipcia, que ahora la podéis ver ahí al lado del estanque. Y como veis arriba, no tiene la estatua, que sí tenía una estatua de Osiris. Por supuesto, es que estamos en una época en que Champollion y en realidad por Napoleón había puesto súper de moda Egipto. En realidad es un depósito de agua, esta fuente de Canoco también, igual que esto es una noria para sacar agua, pues esto lo que tiene es un enorme depósito de agua. Sigo. La casita del pescador. La casita del pescador, que como veis tenía ahí su vallita en su momento. Hay también la leyenda de que Fernando VII pescaba ahí. Bueno, la montaña artificial, magnífica. Este que veis abajo es un proyecto de Isidro Velázquez, no de esta montaña artificial, sino de un proyecto que hizo cuando estuvo en Italia estudiando arquitectura. Ha tenido muchos nombres, entre ellas el Tintero, porque al parecer, bueno, esto de aquí arriba, este castillete que había en lo alto, que no han hecho, pues se parecía a un tintero. La casa de Fieras en la que estamos es una foto de una visita de Alfonso XIII a la casa de Fieras. Esta imagen, y están una pegada a espaldas de la otra, porque una era la fuente que quedaba dentro del reservado y la otra fuente era la que quedaba para uso público. Los Campos Elíseos, esto fue otro parque de atracciones que se creó ahí fuera del Retiro, pero al lado, que era como el que os enseñaba antes del Tívoli, pero con muchas más cosas. Se restauraron los Jerónimos, estamos en tiempos de Felipe II, este fue Francisco de Paula, que se habla siempre muy mal de él,
pero bueno, digamos que él se empeñó en la restauración. El casón fue sede de las Cortes Constituyentes y luego se convirtió en el gabinete topográfico donde se podía ver esa maravillosa maqueta, que no sé si puede verse ya en el Museo de Historia de Madrid, porque la estaban restaurando, todavía no la han restaurado, ¿no? Ni saben. Ni saben cuándo terminarán. Bueno, es una maravilla esa maqueta, es gigantesca y representa cómo era Madrid entonces. El casón del Buen Retiro también se restaura y se transforma. Ha de ser 2 veces porque hubo un terrible ciclón que se cargó toda una de las fachadas y hubo que volver a construirla. El casón ha sido muchas cosas, todas estas que veis aquí, que no me da tiempo a relatar, pero ahí se puede ver. El Salón de Reinos, que se transforma en Museo de Artillería, muchos de nosotros lo hemos conocido como el Museo del Ejército. Se reforma el parterre, para el cual se traen algunas de las estatuas que ya no están aquí en el parterre, pero sí en el Paseo de las Estatuas, un poco más allá. Este es lo que os comentaba, el obelisco, que se proyectó en 1814, pero no se termina hasta 1840, porque también se describe de esa forma como fue toda esa parte del siglo XIX. El Paseo de las Estatuas, que estos, no sé si sabéis, esas estatuas iban a adornar el Palacio Real. Es entonces cuando también llegan los trenes. El Marqués de Salamanca es el que primero construye un tren, fue en Madrid. Aquí veis un plano de los Campos Elíseos, estos que os describía antes, que como veis tenía su propia ría también, una montaña rusa, tenía teatro, tenía plaza de toros, de todo, y duró bastante tiempo. ¿Dónde estaba? Pues esta es la esquina del Retiro del Jardín Reservado, o sea, ocupaba lo que hoy es el barrio de Salamanca, parte del barrio de Salamanca. Este es el camino, que aquí pone Camino de la Venta, pero es la calle Alcalá, ¿no? Escuelas Aguirre, un poco más. Claro, las escuelas estarían aquí. Eso del Depósito, lo que está en la misma Puerto de Alcalá, al lado de Rases, que será eso de... El elefante Pizarro, el baño de la Elefanta, no sé si lo habéis visto, conocéis el castillete este que están restaurando ya magníficamente. Delante estaba el baño, lo llamaban el baño de la Elefanta porque seguramente de los elefantes que hubo en el Retiro, pues no todos eran machos. El más famoso fue Pizarro este porque en cierta ocasión se escapó y se zampó toda una taona entera, todo lo que había, y volvió tranquilamente después. Entonces se hizo súper famoso, tanto, vamos. Isabel II, ¿cómo acaba el reinado de Isabel II? Pues porque decide urbanizar esta zona de tal y venderla a particulares. Y no, bueno, hay quien dice que la causa de la caída de Isabel II es precisamente estos negocios que hizo. El mismo Castelar escribe en su contra y de hecho, bueno, es lo que os comentaba, la calle de Granada. Aquí veis los restos de la Leonera, ya entonces sin animales porque los animales se habían trasladado aquí a la Casa de Fieras, era entonces para los jardineros y tal, y bueno, se destruyó al hacer la calle. En tiempos de Isabel II había días en que la gente podía entrar al reservado. De ello nos han quedado estos billetes de entrada, en que, como podéis ver, se representa la montaña artificial. Bueno, esto también fue un hecho cuando el señor Rodín atraviesa el estanque. El lago de patinadores, que duró muy poco. ¿Por qué? Porque lo pusieron donde estaba la Rosaleda, un sitio donde da el sol bien y bien. Como ves, ahí está el castillete. Entonces, bueno, decidieron que no era el lugar adecuado y se llevó la pista de patinaje a una zona más umbría. A la ría de patinar. A donde está ahora la ría de patinar. Bueno, donde estaba, pero quedan todavía restos.
de la ría. Es esta también el tiempo en que se abre el paseo de carruajes. El que paga buena parte es el duque de Fernán Núñez. Cuidado que se cobraba peaje, luego para entrar en los carruajes, es decir, que este buen señor también invirtió, pero también quería... Y como hubo muchas protestas porque se iban a talar muchos árboles, el alcalde conde de Toreno permitió dejar un par de ellos en mitad del paseo, que están todavía, uno de ellos al parecer. O bueno, Eran dos pinos, ahora es un cedro y un pino, sí, a lo mejor uno de ellos sigue siendo, y lo llamaron los torenos, por lo del alcalde. Y ahí siguen los torenos. Luego, esto es lo de los otros jardines del Buen Retiro. En esta época, en que tras la Revolución Gloriosa habían echado a Isabel II y tal, Amadeo de Saboya, y esto, el parque pasa a llamarse el Parque de Madrid. Y se llama Parque del Buen Retiro, tengo que ir un poco atrás, pero enseguida nos vamos para adelante, corriendo, a esta esquina, porque es un nuevo jardín privado, ya habían cerrado el de los Campos Elíseos. Entonces, donde hoy está Correos, digo no, donde está ahí la alcaldía, ya es la costumbre, donde estuvo Correos tantos años, el Palacio de las Comunicaciones, del Palacio de Nuestra Señora de las Comunicaciones, que le llamaban, pues estaba el Teatro Felipe, de este señor Felipe Ducazcal, que también es un personaje curioso, y estuvo ahí bastantes años, hasta que a principios del siglo XX se construyó este otro palacio, Este señor tiene su historia, no solo como promotor de teatro y tal, impresor de periódicos, tiene otros recuerdos curiosos en el siglo XIX. La estufa del Marqués de Salamanca estuvo en la Rosaleda. De hecho, si os metéis en la Rosaleda, queda el pie de la estufa, el dicho invernadero. La fuente de los Galápagos, no puedo señalar en el mapa, pero sabéis dónde está, en el Retiro, estuvo antes en la red de San Luis. Y la de la Alcachofa, ya os lo he comentado, estuvo en Atocha. De hecho, aquí la veis en Atocha y aquí en lo alto podéis ver el observatorio astronómico. El Ángel Caído, esto es un grabado del mismísimo autor de la escultura, de Ricardo Belver, la Escuela de Ingenieros de Caminos. Esta es la ría de patinar, que sustituyó en la zona umbría a la pista. Finales del siglo XIX es la época de las grandes exposiciones. Este es un plano de la exposición de minería y artes metalúrgicas para la que se construyó el Palacio de Velázquez, pero como veis no estaba todavía el Palacio de Cristal, porque el Palacio de Cristal se construyó para la exposición de Filipinas de unos años más tarde. Ya estaba, sin embargo, este edificio de aquí, que es el pabellón oriental o real, en el cual hay quien cree que es posible que se restaure, porque si vais a esa zona que está encima de esa cuevecita que se ve ahí en el estanque, pues ahí está perfectamente el lugar donde se situaba ese pabellón. Este es el tornado, una imagen del tornado ese tremendo que hubo otras exposiciones como la de ganados. Esto es un curioso proyecto, no sé si distinguís aquí el Palacio de Cristal. Estamos en la época en que la Torre Eiffel había triunfado en París, y entonces había que hacer algo que dejara en nada a la Torre Eiffel. Yo creo que por suerte no se hizo. Otra de lo cual no han quedado restos es la exposición de industrias que se realizó en la Chopera, y de entonces son también los viveros municipales, de que también es un sitio que se puede visitar. Y ya llegamos al siglo XX y vamos deprisa. Cuando cerraron el jardín ese del Buen Retiro, ya recupera el Retiro el nombre también y se construye el Correos, pues esta zona de aquí se crea también una zona privada llamada la zona de recreo, en la cual también había que pagar para entrar. Estamos a principios del siglo XX y ya pues nos queda el kiosco, pero es que también hubo un teatro, del cual no queda nada. Estamos en la época esta también que aparece, esto me lo ha pasado
Javier, y es que el Mateo Morral este que intentó asesinar a los reyes tirando una bomba en la Plaza Mayor, que se cargó un montón de gente y a los reyes no les hizo nada, en el día de su boda, pues resulta que encontraron que había dejado escrito en un árbol una amenaza diciendo que lo iba a hacer. En el árbol del retiro. En un árbol del retiro, no lo he dicho, sí. La Rosaleda, entonces, no os voy a contar la historia de este señor, de don Cecilio Rodríguez, pero es muy curiosa. Es que no me da tiempo. Otro día. Porque se hizo famoso también por esto que pasa a veces, que es que a alguien le acusan de algo con pruebas de que de algo por lo cual es espantoso, y entonces cae en lo más bajo. Pero este señor, después de eso, que no contaré qué, ya, o sí, no hay tiempo. El caso es que luego se demuestra que no, y entonces, claro, adquiere una fama ya también fuera de tal de él. Es entonces cuando se trae la basílica esta románica de San Isidoro, más conocida por San Isidoro que por San Pelayo, que estas imágenes me las ha pasado Javier. También es triste ver cómo las columnas que había cuando la trajeron y el estado en que estaba la portada nada tiene que ver con cómo está hoy en día, o sea, se ha ido deteriorando con el tiempo. Esta es una reconstrucción virtual, no es que estuviera así cuando estaba en Ávila, sino es una reconstrucción virtual. El monumento a Alfonso XII, ¿qué contar de él? Pues que tardó 20 años en levantarse, del 2 al 22. También demuestra un poco cómo en esa época pues andaba en los asuntos políticos y de financiación pública, se dijo. No estaba claro. El Retiro entonces se convierte en un museo de escultura en este principio del siglo XX, y esto es algo que tampoco sabéis muchos, y es que hubo un circuito de carreras en el Retiro en los años 50-60 con sus gradas. Nosotros ahora mismo estamos aquí. Lo podréis distinguir porque esa zona que está asfaltada. O sea, no solo el paseo de coches está asfaltado, sino hay también un par de tramitos que también lo están. Pues por ahí ganó una copa Ángel Nieto. Y además, al parecer, se le jorobó la moto poco antes de llegar a la meta, y los últimos cientos de metros los hizo con la inercia. Y llegó y ganó. Eso cuenta la leyenda o lo que sea. Aquí veis los torenos estos de los que hablábamos antes. El traslado de la Casa de Fieras en el 72, los jardines de Herrero Palacios, que son lo que está esto de aquí. ¿Pero has visto a Goya ahí? Ahí va, es verdad, que esta foto me la has pasado tú. Es que, perdón. Es que la estatua de Goya, que ahora se puede ver ahí en la entrada del Museo del Prado, pues resulta que estuvo aquí mismo, en la entrada de la puerta de la antigua Casa de Fieras. De la antigua Casa de Fieras, o sea, ahí mismo. La cantidad de cosas que nos han quitado. Bueno, se ha cambiado de sitio solo. Que nos han quitado el Retiro. Sí, que nos han quitado. ¿Y qué nos queda? Esto, la Feria del Libro. Vamos, maravillosa Feria del Libro. Y luego esto es tal, y ya ha acabado. Me queda una sola cosa que me ha pasado Javier también, que me dijo, no, esto no lo tienes bien hecho y tal, porque te falta la Fuente de la Reina. Y entonces me dio estas dos imágenes, y es que hubo una fuente de la Reina en algún lugar que yo no he localizado muy bien, porque dice la chocolatería Fuente de la Reina. Se supone que es esta de aquí. Correcto. Este es el paseo de coches. Esta sería la estatua de Cuba. El monumento a Cuba. Entonces se supone que la fuente sería esa pequeñita que está ahí, junto a la chocolatería que hubo ahí en ese lugar. Bueno, ya no os doy más la lata. Espero que no haya sido muy pesado. Antes de atravesar el Manzanares, y hay montones de piedras
Y bueno, y donde los jardineros también, hay un montón de cosas que no saben dónde ponerlas, y las tienen ahí medio...